Enseñó a pelear. Pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, en lo que se podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. ¡Eve de Bonafini! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. La mentira, mentira la mentira, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Bueno, buenas noches Marcelo Goro, buenas noches Martín Loza y Martín Farfán. Bueno, y Mónica Redondo. Es cierto, y yo, que estoy tan cansada. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, a mi criterio. Ya lo hemos hecho hace un mes y medio nosotros, pero lo vamos a volver a hacer y lo vamos a volver a hacer las veces que sea necesario, lamentablemente. La tuvimos a Patricia Perello, no sé si te acordás en vivo. Era, no me acuerdo ya. Bueno, el tema es Medio Oriente. El tema es Gaza. El tema es genocidio. El tema es cómo puede ser que un pueblo que fue estigmatizado vuelve a hacer lo mismo, se identifica con el agresor y vuelve, estoy hablando como una psicoanalista, vuelve a hacer lo mismo con otros, con un pueblo, con todo un pueblo, pero específicamente no deja pasar, que lo hablamos nosotros hace un mes y medio, la comida, el agua, además de un promedio de bombardeos. Hoy que es un aniversario cuando tiraron la bomba de Hiroshima, escuchaba al representante de Palestina en las Naciones Unidas que la cantidad de bombas que han tirado en la Franja de Gaza equivale a 2 Hiroshima, porque destrozaron, no quedó nada en pie. Tal cual. Y como si esto fuera poco, ahora pretenden que la gente no quede en pie.
que se muera de hambre, que creo que es una de las peores muertes. Todas las muertes son horribles, no hay peores muertes y mejores. Y la guerra es algo totalmente innecesario desde el punto de vista de la humanidad, por los daños que produce, y porque además detrás de todo eso hay una industria, que es la industria de la guerra, la industria de las armas, que ya sabemos quién las maneja, no precisamente los pueblos que son atacados. En el día de hoy vamos a tener a dos invitados, Atilio Borón, politólogo, analista político, escritor, etcétera. Ahora vamos a hablar, después él nos contará su etcétera. En el etcétera pongo un montón de cosas. Y Tilda Rabi, que es la coordinadora general de todo lo que significa las manifestaciones que se están dando en Latinoamérica, en Río de la Plata, y coordinando todo con las manifestaciones que se están dando en el mundo en contra de matar de hambre a los niños y a los adultos y a todos en Gaza. La última manifestación fue la de Australia, que fueron 300.000 personas, y que me enteré, un pajarito me contó que Assange había estado detrás de esa convocatoria, porque Assange está viviendo en Australia ahora, con su mujer y sus 2 niños, y entonces fue uno de los que convocó a la marcha en Palestina, pero todos los países están reaccionando de distinta manera. Nosotros vamos a empezar nuestro programa con y después voy a presentar, cuando Tilda aparezca en el Zoom, la voy a presentar con más no es pompa, con más formalidad. Si hay algo que yo no soy, es formal. Pero quiero empezar con un video que no es muy simbólico, no tiene que ver no muestran a Gaza, ni muestran a los niños, ni muestran a los sujetos. Bueno, ustedes ya los van a ver. Es una forma de resistencia artística y intelectual, y del conjunto del conjunto de las personas ligadas a la resistencia en el tema de Palestina, hecho en Londres, en Inglaterra. Así que vamos a ver si lo podemos ver todo, porque es muy, 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 muy duro, pero adelante con el video. El video está ahí. El video está ahí, Martín. Ahí venimos. Osama Mohammed Falah Husuna, Sausan Mustafa Mahmoud Babah, Uday Adam Jamal Abu al-Naha, Amna Shawki Rajab Ikhday, Masa Mohammed Ahmed Al-Malouf, Rose Mohammed Torkfir Rajab. Son los niños de Gaza, sus nombres. Sus nombres dichos en este pueblo de Inglaterra. Sana Salah Al-Din Mohammed Yassin, Revan Rafat Abdel Bari Mohammed, Yazan Mahmoud Mohammed Abu Shomain, Janat Allah Abdel Rahman, Sami Al-Samna, Ahmed Mohammed Fayez Tabet, Farah Hazim Abdel Hamid Mohana, Salma Sulaim Musa Abu Kenan Yasef Anwar Abdullah, Abdullah Mohammed Hadi Hassouna, Amr Hisham Ihab Al-Zaharna, Yazan Mohammed Walid Abu Obeid, Malik Mohammed Hussein Al-Sheikh Khalil,
Yahya Nur al-Din Yahya al-Akkad, Sana Amyat Youssef Abdul Warda, Mira Shaban Mohammed Abdul Alain, Maj Ahmed Oda Abu Khattab, Amir Salim Ahmed Abdel al-Muharram, Ahmed Murad Sahal al-Gahandur, Shawat Kamis Shawat Hassan, Anas Mohammed Rebi Al-Zanin, Amira Hashim Mohammed Kela, Suzy Taha Salah al-Jabali, Hamza Muhammad Salama Dabba, Omar Abdu, Obadiah Muhammad Khalid Rahan, Abdel Rahman Haidar Hamad Arafat, Abdel Rahman Manahal Taya Al Mukayed, Obida Sameh Shaban Nasir, Sarah Mohammed Ramadan Shakura. ¿Qué pasó? Ya terminó. No puede ser. ¿Terminó el video? Bueno, se cortó entonces. Se cortó el video. Antes. Sí, sí. No, Pero bueno, te puedo asegurar que no, yo lo vi todo el video. No se cortó el video, pero bueno, son cosas que pasan, ¿qué vamos a hacer? Igual está acá Atilio Borón. Mira, Atilio, lo que era ese video que vos no pudiste ver era simplemente la lectura de los nombres de los niños en un pueblito de Inglaterra, hecho por intelectuales, por artistas, por personas que están en contra de la guerra de Palestina, y entonces cada uno leía un conjunto de nombres de los niños en distintos momentos del día. Durante un día entero leyeron los nombres de todos los niños, en total 16.550 niños muertos en la Franja de Gaza. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. Bien, consternado por eso que ustedes están mostrando, ¿no? Realmente esa masacre de niños inocentes es una cosa realmente impresionante, un genocidio salvaje que continúa, digamos. Yo estoy escandalizado que al día de hoy no haya habido un organismo internacional o un gobierno de los gobiernos centrales, ¿verdad?, que le hayan dicho al asesino de Netanyahu que tiene que parar ya mismo, ¿verdad?, esa masacre. No lo hay. No lo hay porque estamos, ¿verdad?, en un mundo que ha regresado a lo peor, un mundo en donde simplemente se impone la voluntad del más fuerte, que puede matar, asesinar, las cosas que hemos visto, ¿verdad? Porque el Holocausto fue una tragedia impresionante, ¿no es cierto? Pero además que nadie la veía, la intuíamos, se sospechaba, ¿verdad? Pero acá lo estamos viendo en tiempo real, como a gente que está en la fila buscando una pequeña bolsa de harina o un envase para llevarse agua, es fusilada o ametrallada en la fila. Esto nunca lo habíamos visto antes. Por eso, digamos, me parece que estamos en una situación absolutamente límite. Es una situación límite. Me recordaba cuando, viste que los videos circulan y entonces muestran una tierra arrasada, como fue arrasada Hiroshima prácticamente, digamos. Sí, claro. Escombros sobre escombros, ¿no? 80 años se cumplen hoy de esa tragedia. Exactamente. Ahí está Tilda, así que aprovecho para saludarla. Sí, está Tilda en el Zoom, ahora le vamos a dar la entrada a Tilda. Van a estar ustedes dos, y bueno, y por supuesto nosotros dos de este lado, hablando de y dando información sobre Gaza, porque a mí lo preocupante es que se naturalice que haya un Gaza, porque si hay un Gaza puede haber 2 Gazas, 3 Gazas, es decir, que se naturalice una forma de exterminar un pueblo. Yo ya decía al principio del programa de que yo no estoy a favor de las guerras, pero menos que menos, porque en realidad las guerras tienen que ver con la venta de armamento por los países que no ponen
en juego su propio pueblo en todas esas guerras que generan, ¿no? Pero más allá de eso, matar de hambre al conjunto de la población y que Trump haya dicho, les digo a los dos, ¿no? Yo sé que Tilda está por ahí porque no los puedo ver juntos, los tengo que ver de a uno, que él quiere hacer todo como un campo de golf, una ciudad balnearia, en algo que no le pertenece, porque ahí está la identidad de un pueblo y su pertenencia. No pueden apropiarse de algo que no les pertenece. Además de que ya empezaron a tirar algunas señales hacia Irán, es decir, parece que necesitan ubicar armas de alguna manera y generar un montón de focos de guerra, pero Gaza es un holocausto a cielo abierto y creo que hay que hacerlo visible todo el tiempo que se pueda y insistir y persistir, no insistir, persistir con el tema. Hola Tilda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo están, compañeros? Gracias por esta invitación, gracias a Tilio por estar siempre presente. Y bueno, Atilio terminaba diciendo algo cuando yo entré, que era cómo no hay una reacción de las grandes entidades del mundo, y realmente yo pensaba, vos sabés que en la actualidad tenemos más de 70.000 muertes. Más de 70.000 muertes y gente bajo los escombros que no se sabe, pero paralelamente también esas expresiones tardías. Yo estoy muy enojada con algunos sectores, incluido B'Tselem. B'Tselem, una organización humanitaria en Israel, que realmente recién hace un mes o un poco menos de un mes sacó una declaración denunciando el genocidio. Era cargo de que se hagan rendir cuentas, ¿no? Pero toda esta tardanza, toda esta impunidad permitida, a mí me asusta, porque paralelamente Israel, por ejemplo, es decir, este gobierno fascista, ustedes saben que hay más de 80.000 heridos. Hagamos de cuenta, yo ya hice un programa un mes y medio atrás, así que porque pasaron muchas cosas y hay muchos muertos. Hagamos de cuenta que no lo sabemos. Vamos a insistir y persistir en la información. Sí sabía que había, me conmovió mucho el tema de los niños, la verdad, pero no son solo niños los que están bajo las ruinas o muertos de hambre, son adultos también, hay adultos. Son adultos, es decir, hay una población civil que se pretende diezmar y acabar, dejar tierra arrasada. Pero lo que yo les quería comentar, porque también tiene que ver con la lógica de los criminales, ¿no? Es decir, no les importa ni siquiera su propia gente, cuando se tienen más de 80.000 heridos israelíes también, y cuando se tiene casi 26.000 en tratamientos psiquiátricos, es como para que lo piense la sociedad israelí, para que lo piense el mundo también. Eso es lo patético, la enfermedad que se ha posicionado en una sociedad que se dice democrática, que siempre ha jugado a ser, digamos, el occidente del mundo árabe y todas esas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que repensarnos también frente a qué nos estamos enfrentando hacia el futuro, porque ese horror, ese sentido, digamos, de crear tierra arrasada, está explicitado. No creo que a Netanyahu ni a la ultraderecha le convenga lo piensen. En su ideario está matar, exterminar a los palestinos, y lo están haciendo, y el mundo lo soporta. También la ciudadanía israelí lo soporta, porque no es suficiente que salgan manifestantes a hablar solamente en defensa de algunos rehenes. Creo que tiene que ver también por qué no confrontar realidades, y eso tiene que ver con una sociedad también
profundamente atravesada por el odio, fundamentalmente, tiene que ver con todo eso, porque además, paralelamente tenemos Cisjordania y lo que conocemos de Jerusalén Oriental, donde concretamente también se está diezmando el territorio palestino. Tenemos más de 1.200 muertes a la fecha en estos últimos 3 meses. Tenemos a los colonos histéricos que salen, además, abrigados por el ejército de ocupación, a hacer las tropelías más espantosas. Entonces yo me pregunto, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y me pregunto además, ¿en qué nos hemos convertido los seres humanos? Realmente, ¿en qué nos hemos convertido? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde dejamos la humanidad? Pero, Atilio, te dejo la palabra. No, creo que Tilda lo ha descrito de una manera muy aguda, muy real. O sea, los números oficiales sobre las víctimas de la agresión israelí son números que claramente subestiman las víctimas reales, ¿no es cierto? No hace falta ser un experto en medicina forense para darte cuenta que cuando vos derrumbás un edificio de 8 pisos, ¿verdad? Y es muy probable que la mayoría de la gente esté sepultada bajo los escombros, ¿no? Digo, es evidente. La maldad con la cual ha procedido el Estado de Israel, sabemos, lo dirige una banda de fundamentalistas, racistas, nazis, porque acá el fenómeno paradojal, extraordinario de nuestra época, es que el nazismo se reencarna hoy en el gobierno de Israel. Eso es, digamos, un retruécano de la historia, algo absolutamente inimaginable, que inclusive algunos intelectuales judíos están tremendamente preocupados por esa situación, ¿no es cierto? Ilan Pape, por ejemplo, Noam Chomsky, ni digamos, Gideon Levy, ¿verdad?, que es uno de los grandes periodistas que hay allá, está diciendo cosas terribles, digamos, pero que, como decía Tilda recién, todavía no despiertan a la sociedad israelí, que ha sido en gran medida cómplice de todo esto. Lo que dice Levy es que el hecho de haber padecido el holocausto no nos da derecho a producir ahora nosotros un holocausto a un pueblo como el palestino. Digo, ya lo están diciendo. Ahora, pero convengamos una cosa, por ejemplo, en Alemania este programa no podría existir. ¿Por qué? Porque si alguien aparece en Alemania hablando de el régimen de Netanyahu como nazi o neonazi o racista, o que se está produciendo un genocidio en Gaza, o que hay una masacre en Gaza, rápidamente esa persona es despedida de su lugar de trabajo, sea la universidad, sea en la radio o la televisión. O sea, hay también... No des ideas, Atilia. No, es que no son ideas, son informaciones que me llegan de amigos, colegas alemanes que me han dado. Mirá, hasta hace más o menos 6 meses había por lo menos 3 académicos importantes de universidades alemanas que habían sido despedidas simplemente porque pronunciaron la palabra genocidio en una intervención pública. Digo, esta es la realidad, no es que estoy dando ideas, estoy simplemente transmitiendo informaciones que me llegan. Y lo mismo te digo, acá hay que andarse con mucho cuidado en la Argentina también, ¿eh? No vayan ustedes a pensar que acá podemos hablar libremente, ¿verdad, Tilda? Yo... No, para nada. O sea que la presencia de ese lobby neofascista o neonazi acá en la Argentina, sobre todo con un gobierno como este, es muy fuerte, incluso afecta a medios de comunicación que en principio uno pensaría que deberían tener una actitud mucho más favorable a la crítica a esta masacre, pero bueno, aparecen ahí notas de cautela, bueno, compromisos, etcétera, y es muy difícil denunciar las cosas como uno quisiera hacer. Así que agradezco lo que por eso. Sucede, les digo a los dos, a Tilda y a Atilio, es que desde el punto de vista humano y ético, para mí, bueno, no voy a volver a repetir lo de la guerra, pero que esté en juego la vida de los niños es como que haya 16.000 niños muertos o por bombas o de hambre. Mónica, pero perdóname que diga una cosa.
no se cuenta, por ejemplo, los niños que han sido mutilados. No, que están yo hablé vivos, solamente de han sido niños mutilados. muertos. Sí. Por eso, pero los mutilados, niños a los cuales han tenido que cortarle un brazo, una pierna sin anestesia, eso se ha producido, hay testimonios de médicos y de veedores internacionales que dan cuenta de esto. Y sin embargo, vos ves que esto no conmueve a la opinión pública mundial, aunque se está haciendo un trabajo, cada vez está penetrando más la conciencia sobre este crimen abyecto que se está produciendo allá. Como Sí, la es gota cierto, en el pero agua. además, Tilda, además, Tilda, una cosita, antes de que, porque no te presenté, viste, yo soy así, soy un bueno, me desastre. parece bien, me parece No, no bien, te yo presenté también como soy lo que así. hacías, pero no te presenté como corresponde, como il faut, como dicen los franceses. Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Ahora me quedo tranquila, ahora ya puedes seguir hablando. Bueno, Tilda, te quería hacer una pregunta retomando algo que vos dijiste sobre también los percances que tiene Israel, ¿no? Hablaste de 20 y pico de mil de personas que están, no sé, tratadas en salud mental. sí, más de 26.000. Muchos heridos, 80 y pico, dijiste algo así y demás. ¿Y cuál es el, digamos, el negocio o la conveniencia en este momento de Israel para sostener todo esto? ¿Cuál sería el fundamento? Yo creo que nosotros de alguna manera tenemos que recordar la historia del mundo y lo que significan los proyectos imperiales fundamentalmente. Tenemos que acordarnos de cómo se han producido el Maine en Cuba, por ejemplo, donde se destrozan entre ellos mismos para tener un pretexto para poder decir esto nos está pasando. Y por el otro lado, esa falta de empatía en la que ha estado siendo educado en estos últimos tiempos el pueblo israelí. O sea, si a un chico le enseñan desde que es muy chiquito que los árabes son animales, que todo lo que existe acá y aún más territorialmente es nuestro porque Dios nos lo dio, porque está esa cosa entre laica y profundamente religiosa que se han sabido apropiar. Y vos decís, bueno, no hay un reconocimiento. Yo cuando estuve en Palestina nunca me voy a olvidar del desprecio que los israelíes nos tienen. Cuando, bueno, a mí es inevitable, yo soy morocha, digamos, no soy, y era una chica de origen árabe, el padre también, judíos marroquíes, y bueno, entre tantas revisadas que me hicieron en el aeropuerto a la salida, y me desnudó, o sea, te toquetean todo, es una aberración lo que te hacen, y te estoy hablando de años atrás, y en un momento me mira, pero con un nivel de soberbia, y le digo, nena, estás con una mujer grande. Y me dice, perdón, me dice, es mi deber. ¿Cuál es tu deber? Le digo, ser el monito del sionismo, porque vos no sos blanca, porque es eso, porque además y se puso roja y me dice, yo soy israelí. Le digo, tú no eres israelí, le digo, tú eres del Magreb o de algún país como esos. Bueno, ahí es como que se desestructuró, pero ella estaba, es como que yo creo que le movía el piso, por así decirlo, y terminó pidiéndome disculpas. Ahora, ellos tienen mucho desprecio por nosotros, o sea, y estamos hablando solamente de una situación casi un pasaje ahora, y la gentrificación que se está produciendo dentro del propio Israel y cómo están siendo tratados ese 20% de palestinos que viven dentro de Israel, que supuestamente son ciudadanos israelíes no con los mismos derechos, que también están siendo encarcelados, la gentrificación territorial que sufren sus casas, es decir, es toda una cuestión que es mucho más profunda y tiene que ver con un sistema educativo
que les ha ido enseñando en lo cotidiano que somos animales, de que no merecemos vivir allí, de que realmente Dios les dio, digamos, la capacidad de poder seguir estando. Y eso en el año 82, cuando fue la invasión al Líbano, Sabra y Shatila, yo recuerdo que uno podía ver, no estaba estos medios por supuesto, las grandes manifestaciones dentro de Israel condenando la participación israelí en las masacres de los campamentos de Sabra y Shatila. Hoy yo no veo esa cantidad y eso es lo que me preocupa también. Claro, apoyando lo que dice Tilda, hay un trabajo hecho por una investigadora judía, Nurit Pelen, seguramente la conoce, un gran trabajo de investigación. Lo que ha hecho Nurit ha sido estudiar los libros de texto con los cuales los chicos comienzan desde la escuela primaria, aprenden a leer, pero aprenden asimilan esa concepción que decía recién Tilda de que los palestinos o los árabes en general no son iguales que ellos, son lo que en la Alemania nazi, refiriéndose a los judíos, se decía son Untermensch, o sea, son subhumanos. Y Nurit, ¿verdad?, que además es una mujer que perdió una hija en un atentado terrorista, ¿te das cuenta? Que la hizo a ella reflexionar y conmover en todo esto. Nurit demuestra cómo ese es el texto, los textos, diversos textos que acompañan toda la escuela primaria y la secundaria. Chicos que cuando salen de la secundaria les entregan un fusil ametralladora y le dicen anda a defender a este pueblo elegido por Dios. Entonces, los horrores que han cometido en Gaza y los que están cometiendo en Cisjordania, tiene que ver con esta educación, esta preparación para matar, porque los que están matando no son seres humanos como vos, no sienten y son todos terroristas. Bueno, hay declaraciones, creo que de Ben Gurión inclusive, diciendo que cualquier árabe mayor de 4 años, que tuviera más de 4 años de edad, es un terrorista. Digo, cuando vos llegás a ese extremo, y sobre todo la hipocresía infame, imperdonable de Occidente que condona todo esto, porque esta masacre no se habría podido producir si Estados Unidos y los países europeos hubieran dicho basta, no convalidamos este acto genocida bestial, y sin embargo no lo han hecho. No lo han hecho. Bueno, Tilda, nos tenemos que despedir, no así de ti, Atilio, te vamos a tener un poquito más. Vamos a poner un temita musical, ¿sí, Marcelo? Bueno. Y mientras nos tratamos de elaborar, pues de ver todo esto, yo te agradezco, Tilda, tu participación y te pido, que nos cuentes, porque va a haber una caceroleada, que nos cuentes, va a haber movimientos acá en la Argentina. Me acordé, dale. Y que no es menor. Esto se va a producir este sábado 9, a partir de la hora de encuentro es a las 3 de la tarde, es una cacerolada, un cacerolazo, que vamos desde Avenida Callao y Corrientes, vamos transitando hacia la Plaza de Mayo. Les digo, están todos invitados, estamos tratando también de que haya la mayor cantidad de gente posible y creo que va a ser así, porque ustedes saben que a partir del ingreso acá de empresas colonizadoras como Mekorot, la conciencia se ha activado profundamente, sobre todo en las asambleas de los diferentes territorios donde está ya instalada instalada esta empresa que le roba el agua al pueblo palestino, y que es un tema para otro día, pero que es importante tenerlo en cuenta. Las asambleas ambientalistas hace 2 años atrás, o un poco más, les decíamos, bueno, pero ustedes saben que Mekorot es una empresa israelí que lucra con la sangre del pueblo palestino y le roba el agua. No queremos, no vamos a meternos en esto, es un problema que es de allá. Cuando de golpe comienzan a ver que es un problema de acá.
Claro, nada es de allá y de acá, es así tan terminantemente. Exactamente. Entonces yo creo que ahí está la importancia y por eso este cacerolazo se va a hacer también a nivel federal, es decir, hay muchos territorios que van a estar participando de esto, haciéndose de eco de este cacerolazo, que es también a nivel mundial. Bueno, es un pedido, entonces, además de la sociedad civil. Calle Corrientes y Callao, ¿dije bien? Sí. 15 horas y ahí comienza la batucada, ponele, para ponerle un nombre. Sí, señora, y se terminaría en la Plaza de Mayo, yo calculo que a las 5 de la tarde ya estaríamos allí. Lo que pedimos a los que vayan, que participen, darse cuenta que por ahí las organizaciones y los partidos están más atrás, más adelante estarán ustedes, si no pertenecen, digamos, a algún partido político, etcétera, etcétera. No, yo te veo en la masa y me pego, así como una lampresa. Sí, hoy bueno, en la plaza hubo banderas palestinas. Hoy en la plaza de los dos congresos hubo presencia y se sumó a la convocatoria que hacen los miércoles los compañeros y las compañeras jubiladas. Y hubo muchas banderas. Las palestinas. Bueno, muchísimas gracias, Tilda. Un abrazo grande. Nos vemos el sábado. Bueno, un lujo tenerlo a Tilio y estar con ustedes. Un abrazo grande, profundo, y yo creo que esto es muy importante para todos nosotros. Gracias. Otro para ti, Tilda. Bueno, Atilio, ¿podés ir a tomar mate, algo, un tecito? Porque vamos a poner un tema musical y la seguimos. Muy bien, no, me quedo, escucho el tema musical. Buenísimo. Dale. Bueno, una musiquita del cuarteto de Nos que se llama... Sí, uruguayo. Sí, uruguayo. Ya te vas a mejorar. Bueno, ¿a él se la dedicás? A Atilio se la dedicás. Ya te vas a mejorar. Bueno, listo. ¿Ya te vas a mejorar? ¿No? Dale. Un día yo me iba a trabajar cuando me caí por la escalera, entonces me volví un poco anormal. A raíz del golpe en la cabeza, los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para mi mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasa? Amigos me venían a visitar, me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme un incapaz, pero sí me recomendaba un descanso y que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el barrio todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Ya perdí la paciencia en la lobotomía. Ya te vas a mejorar. Perdí mi mano izquierda y me duele todavía. Ya te vas a mejorar. Pero ahora me cansé de ser el gil. Entonces me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los 4 segundos se arrepienta, porque yo a mis semejantes quiero a todos por igual, en cubitos de 40 por 40. Y allá en el barrio todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Y en la familia todo el mundo me decía: ya te vas a mejorar. Tengo una sonda clavada en la vejiga. Ya te vas a mejorar. 3 personalidades y ninguna es la mía. Ya te vas a mejorar. ¿Qué le duele, compañero?
Bueno, Atilio, ¿estás por ahí? Estoy acá. Bueno. Estoy acá absolutamente. Hermoso tema, ¿eh? ¿Cómo se llama? Ya te vas a mejorar. Es para ti, Atilio, ya te vas a mejorar. Es de los uruguayos del Cuarteto de Nos, así que ya te vas a mejorar. Muy bueno. Bueno, hablamos de Gaza, pero no puedo dejar de pensar en el entuerto, no de Gaza ya, sino de Irán, que está comenzando. No sé qué es lo que nos podés dar de información, cómo ves el asunto, porque me parece muy expansionista, muy colonialista toda la posición de Israel en relación a Irán, ¿no? No sé en qué anda ese conflicto hoy por hoy. Mira, yo creo claramente que con Irán hubo una tentativa por parte de Israel de disciplinar a Irán y de someter a Irán. Y la verdad que no les resultó, como tampoco les resultó a Donald Trump. Partamos de esta base. Trump dice que acabó con las instalaciones donde se estaban procesando el material nuclear, uranio enriquecido, etcétera, para la fabricación de bombas atómicas en Irán. Y eso no es cierto, no es cierto. O sea, esas bombas no cayeron donde debían caer. Si es que las arrojaron, cayeron en algún otro lugar, no hay una idea muy clara acerca de eso, ¿verdad? Pero y la prueba de todo esto es que los inspectores que luego recorrieron el lugar no encontraron signos de radioactividad en esa parte del territorio iraní, cosa que si se hubiera hecho estallar esas cuevas donde supuestamente se estaban preparando para la elaboración de la bomba atómica, bueno, inevitablemente tendría que haber habido un alto nivel de radiación. O sea que estamos también acá en donde hay muchas mentiras. Una de esas, ¿verdad? Se ha comprado. La otra mentira que se desmontó era de que Israel era un país inexpugnable, protegido por esa famosa campana. Un domo. El domo de hierro, ¿verdad? Que bueno, que fue perforado por múltiples cohetes y misiles enviados por Irán, que afectaron a algunas ciudades de manera muy significativa, pero que por supuesto hay una absoluta y total censura de prensa hoy en Israel, y de eso no se puede mencionar nada. Te sitúan o te califican como un traidor si publicas una foto de un edificio semidestruido en Haifa o en Tel Aviv o en alguna otra ciudad. O sea, estamos en un contexto militar signado por la mentira, ¿verdad?, como un elemento más para la guerra. Y yo lo que quiero plantear es que, bueno, ahora Irán va a tener su arma nuclear. Porque fíjate que hasta hace poco, antes de esa agresión israelí a Irán, Irán permitía la llegada de los funcionarios de la Oficina Internacional de Energía Atómica, que es un organismo dependiente del Sistema de Naciones Unidas, para revisar lo que estaban haciendo. Y nunca encontraron que Irán estuviera enriqueciendo uranio a los efectos de producir una bomba atómica. Después del ataque, Irán ha dicho que no va a permitir más que vengan esos señores, porque resulta que esos señores pasaron información confidencial que permitieron el asesinato de varios de los más notables científicos iraníes. Esa gente tenía los datos de dónde estaban estos funcionarios, estos investigadores, y esto es lo que te explica la absolutamente sorprendente capacidad que Israel demostró de poder tirar un misil y hacerlo entrar en el edificio de tal calle, tal dirección, en el departamento 4B y no en el 4C, porque ahí no estaba el científico, sino en el 4B, que no estaba el científico. Esa información le fue proporcionada por la Oficina Internacional de Energía Atómica, que juega para Estados Unidos y juega para Irán. Ya no más. Irán ha dicho no la va a dejar entrar nunca más, y es indudable que Irán en poco tiempo más
además porque Irán tiene un establishment científico muy, muy sobresaliente. La gente piensa que Irán es un país, digamos, atrasado, con gente que viste con ropas estrafalarias, etcétera. Nada de eso. Irán tiene, escúchame, está en los primeros 10 lugares en los indicadores internacionales que se llaman STEM, Science, Technology, Engineering y Mathematics, porque son las siglas en inglés, y ahí la tenés a Irán, y no está Argentina, no está Brasil, no está México, no están muchos países europeos, pero está Irán. Entonces, Irán va a tener esa bomba y la situación en el Medio Oriente va a ser cada vez peor. Yo creo que desgraciadamente vamos hacia ahí y a mí me preocupa mucho este hecho porque con un gobierno como el de Estados Unidos, en manos de un personaje absolutamente impredecible, caprichoso, matón, ¿no es cierto?, dado a la extorsión, con un pasado... Está hablando de Milei. No está en la cárcel, ¿verdad? No está en la cárcel porque es presidente, pero en cuanto, al igual que Netanyahu, que es otro bandido, en cuanto dejan de ser primer ministro Netanyahu o presidente Donald Trump, van a la cárcel derecho. Efectivamente. ¿No es cierto? A la cárcel derecho, bueno. A la cárcel derecho. Sí. Y yo quería, antes de, por ahí tienen una pregunta o alguna más, no olvidemos de que hoy se cumplen 80 años de uno de los crímenes más aberrantes en la historia de la humanidad, que fue la bomba atómica. Sí, lo dijimos al principio del programa. Lo dijiste al programa. principio, sí, escuché. Digo, me parece bien que lo hayan dicho porque es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta para caracterizar la catadura moral de aquellos que desde Washington nos quieren dar lecciones de derechos humanos, democracia, libertad de pensamiento y de acción, etcétera. Bueno, pero seguís dando ideas y me parece bárbaro que vayan a juicio y que los encarcelen algunos presidentes. Es una buena idea. Hablando de Milei. Bueno, pero yo te voy a hacer una sola pregunta más y después quizás Marcelo una y ya te dejamos. ¿Puede ser que realmente haya alguna diferencia en este momento en la Unión Europea en relación al tema Gaza? ¿Puede ser que Francia tenga una posición más contemplativa en relación a la situación de hambre y esté mandando comida vía aérea, o Gran Bretaña en su defecto? ¿Puede ser que en el Parlamento español se elevaron voces en relación a aquellos que no quieren ver lo que está pasando en Gaza? Es decir, ¿puede haber se está dando alguna diferencia en este momento, alguna separación en la ONU o no? Mira, comienza a haber una diferenciación al interior de Europa, ¿verdad? En donde hay países que van realmente a tratar de intervenir de manera más activa en el conflicto. Es muy tarde ya, digamos, deberían haberlo hecho hace 1 año y medio, una vez que se produjo el ataque de Hamas, que yo no justifico de ninguna manera, ¿no es cierto? Y vino la represalia, pero cuando la retaliación de Israel sobrepasó absolutamente eso que en la teoría de la guerra se llama la respuesta simétrica. Vos no podés tener una respuesta como la que ha hecho Israel ante una agresión como la que sufrió Israel. Siempre hay una proporcionalidad y acá fue absolutamente rota con la complacencia de la indigna dirigencia europea, empezando por la señora Ursula von der Leyen, que es una sinvergüenza, que debería estar presa también, es una corrupta. Otra más, porque mira, toda esta gente está profundamente corrompida, ¿verdad? Por la industria militar, por la industria petrolera, ¿no es cierto? Gente que convalidó el sabotaje al gasoducto Stream 2, que era el gasoducto que le permitía a las economías europeas competir con una cierta posibilidad de igualación con la producción manufacturera china, y no dijeron una palabra. O sea, son corruptos e indignos y han convalidado todo esto. La respuesta entonces a tu pregunta es sí, pueden los gobiernos europeos hacer mucho más, muchísimo más, para detener a este asesino serial que es Netanyahu. Hasta ahora no lo han hecho. Marcelo. Bueno, hablando del asesino, como vos decías, ¿es cierto que viene a la Argentina? Ajá. ¿Tenés información sobre eso? ¿Y cuál es digamos, tiene captura internacional por algunos países? ¿Y cómo eso se instrumentaría?
porque si viene, obviamente que acá no lo van a encanutar. Bueno, a ver, todo esto habla, Marcelo, primero, es un rumor que surge con insistencia de la Cancillería. Segundo lugar, la Cancillería ha estado muy extremadamente cuidadosa en que no se filtre ninguna información. Y al mismo tiempo debemos decirte que algunos funcionarios, por el solo hecho de haber pronunciado la palabra Gaza, fueron despedidos así de inmediato de la Cancillería argentina, que está en manos de un personaje, ¿no es cierto?, que está íntimamente vinculado con el lobby sionista en la Argentina y, por supuesto, en Israel y en Estados Unidos. Puede ser que venga. Ahora, como Argentina es un país paria, mejor dicho, el gobierno argentino es un gobierno paria a nivel internacional, a pesar de que nosotros formamos parte de la Corte Penal Internacional, la obligación del señor Milei y de la señora Patricia Bullrich sería que ni bien Netanyahu, en caso de llegar, ponga un pie en Ezeiza, tendría que ser inmediatamente aprehendido por la Policía Federal, enviado de inmediato a La Haya para ser juzgado porque hay una orden de captura. Ya Netanyahu fue a los Estados Unidos y por supuesto hizo lo que quiso porque Estados Unidos es el cómplice y de alguna manera el autor indirecto de toda esta masacre. Y si viene acá, yo estoy seguro de que el gobierno de Milei va a proceder de la misma manera, convalidando la visita de un genocida buscado por la justicia internacional, lo cual te habla de los problemas, ¿verdad?, del orden mundial, del mal llamado orden mundial, que en realidad es la ley del más fuerte. Claro. Bueno, Atilio, te agradecemos mucho tu participación en nuestro programa. Te tendremos de acá un tiempo, porque la guerra se está expandiendo. Hoy me enteré que hay un problema entre Tailandia y Camboya. ¿Cómo apareció? Nunca se me hubiera ocurrido. Mirá que tengo toda una visión geopolítica, pero no se me había ocurrido que Tailandia iba a, no sé si declarar la guerra, iba a tener algún resquemor ahí con Camboya. Pero bueno, así son las cosas. Parece que nos inhumanizamos cada vez más, nos barbarizamos cada vez más. Bueno, un gran abrazo, como dice Tilda. Nos vemos el sábado y la próxima, bueno, seguiremos hablando de política internacional. El de hoy muchas gracias. ¿Está? Gracias, Mónica. Chao. Gracias, Marcelo. Será hasta muy pronto. Bueno, gracias a vos, Atilio. Bueno, ¿qué me decís? Te comento algo de hoy a la tarde. Dale. Hoy hubo como todos los miércoles, hubo reunión. Multitudinaria fue, porque fueron varios. Hoy decías que fueron mucha gente, sí. Fueron agrupaciones sindicales, políticas, representantes de Palestina, por lo menos se veía mucha bandera, los jubilados, estudiantes, Garrahan, inclusive discapacidad. Bueno, hubo distintos sectores que se acercaron al Congreso. Bueno, parece que se modificó un poco también el armado represivo de la policía y esta vez estaban en las distintas puntas, ya no estaban haciendo la barricada de siempre, sino que había como una forma de encierro. Y lo que instrumentaron, a diferencia de otras veces, fue el camión hidrante. Ay, sí, con este frío, la puta madre. Camión hidrante, gas y camión hidrante. Exactamente, las dos cosas. Así que bueno, digamos, en las postas de salud que participé, nosotros tuvimos pocas, por suerte, pocos asistidos, pero bueno, hubo un colega de prensa que vino gaseado, vino bastante mal. Digo una cosa, ahora están gaseando a la prensa. Sí, hay como un ensañamiento. Bueno, en realidad el ensañamiento es hacia todo aquel que quiere no solamente manifestar, sino mostrar lo que realmente está sucediendo. Ahora sí, también tenemos que marcar que en la reunión de ayer, en la movilización de ayer por el tema del veto a la discapacidad, digamos, que no se vetara la ley de emergencia de discapacidad, se tuvieron que retirar. Se fueron.
porque había ciegos, había gente con discapacidad, y aquí es como... Sí, pero de todas maneras presionaron, de todas maneras es una forma de intimidar, de reprimir, porque el hecho de hacer esos afrontamientos con los escudos y realmente tratar de que la gente retroceda cuando estaban en las veredas, o sea, me parece que es quien está ocasionando problemas en el tránsito que ellos tanto les molestaba es la misma policía, son los que hacen los cortes en las calles, en las principales avenidas, ¿no? Como Callao, como Corrientes, viste que era el problema que no se cortara además, la policía. Cada vez más el corte es más al y en realidad se están convirtiendo en los piqueteros armados. En cualquier momento se dan la vuelta, mirá vos que te... La verdad que sí. Total, en el país del nunca jamás puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Bueno, Marcelo, nos vamos yendo con un tema musical, bueno, Martín nos vamos yendo, todos nos vamos yendo. Nos vamos yendo para el miércoles que viene. ¿Qué es lo que nos depara en esta semanita? Porque vos viste que Argentina, una semana Argentina, sí, pero 20 años de Noruega. Que se queden quietos un poquito. Pero bueno, eso es algo que no pasa. Bueno, nos vamos con un tema del Cuarteto de Nos. Dale, ¿te gustó? Que dale, dice, dale. Hay que comer. Ay, justamente. Chao, Moni. Bueno, hasta Chau. luego. Chau.